Electricistas Radio. Compañeras, compañeros, buenas tardes. El cuarto Congreso de la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores, más que hacerlo deliberativo, es un congreso conmemorativo. Decir 10 años es decir una década que pareciese en el tiempo no contaria, pero me parece que aún con los ataques que hemos sufrido, con las decisiones aplicadas por Calderón y Lozano, Georgina Kessel, Gómez Montt, que están severamente cuestionados, la Confederación está y está actuando. De tal suerte que, a nombre de nuestros compañeros que conforman la comisión, el Comité Nacional de esta propia Confederación, vamos a rendir un informe que está por escrito, pero que también lo vamos a subir a la página web de la propia Confederación, que dice, la dirección es Confederación de Jubilados y Confederación de Jubilados.indo. Antes que otra cosa también debemos de reconocer el gran esfuerzo que ya citó el compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, de todos aquellos compañeros que vienen de distintos estados a conformar un amplio frente que nos posibilite la defensa de nuestros derechos. Pero también debo de reconocer que hemos hecho un trabajo conjunto con los compañeros representantes de jubilados y los subcomités divisionales del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, hemos estado recorriendo las divisiones hermanas y han sido los representantes de jubilados quienes han apoyado fuertemente los trabajos. Compañeros de las divisiones, mi pleno reconocimiento y el pleno reconocimiento de la Confederación a estos magníficos trabajos que han venido haciendo con nosotros. En un foro que llevamos a cabo aquí precisamente, acordamos que nos afiliásemos a la nueva Central de Trabajadores y desde luego estamos afiliados a la nueva Central de Trabajadores, a la que también debo reconocer que ha hecho un papel importante en el trabajo de la defensa de los derechos de los trabajadores y de los derechos de los empleados, y se ha convertido esa nueva Central de Trabajadores en un bastión muy importante para cambiar la mentalidad de los obreros mexicanos, de los trabajadores mexicanos, y para poder aplicar una nueva mentalidad, una nueva estrategia de dirigencias sindicales. No podemos seguir soportando dirigentes sindicales que se eternizan en el poder de 30 y 40 años. Hoy la nueva Central de Trabajadores se convierte en un referente muy preciso para la defensa de los derechos de todos los trabajadores mexicanos. Nuestras congratulaciones para la nueva Central de Trabajadores. Y desde luego, compañeras y compañeros, decía bien nuestro compañero Jorge Herrera, hemos hecho un trabajo conjunto, hemos hecho una alianza estratégica con los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica para poder llevar y construir alianzas en distintos estados de la República y en distintas delegaciones del Distrito Federal con esta Asociación Nacional de Usuarios de Energía. Y ellos, hoy mismo, con una alianza que existe con el Sindicato Mexicano de Electricistas, esta Alianza Nacional, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, se ha convertido en la voz del pueblo. Esta Asamblea Nacional de Usuarios de Energía está reivindicando las luchas del pueblo mexicano a partir de que hay una desconsideración de la aplicación de tarifas eléctricas, a partir de que hay un exceso y un abuso administrativo por parte de la Comisión Federal de Electricidad,
y entonces se han convertido ellos junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas en el organismo, en la institución más importante que tiene que pararle los pies a esos neoliberales y tiene que poner en su sitio, en la atención al público y en el cobro de las tarifas, al gobierno que hoy encabeza aquel que compró una casa cuantiosísima en Lomas de Chapultepec. Así las cosas, esta confederación no nace 10 años antes solamente, tuvo sus orígenes, y quiero rendir un homenaje a quienes propusieron, a quienes con una visión muy adelantada, en Mérida, Yucatán, un octubre del 2002, en los resolutivos de una convención nacional, propusieron que el Sindicato Mexicano de Electricistas pudiera establecer una página web y pudiera impulsar un instrumento de lucha para conservarnos de las embestidas de los neoliberales en función de la conculcación de nuestros derechos en seguridad social y de las modificaciones al sistema de pensiones y jubilaciones. Ellos tres fueron los que convocaron en el 2002 en Mérida, Yucatán, esa convención. Ahí estuvimos presentes el sindicato y quiero reconocer, y ojalá ustedes me ayuden a reconocerlo, al compañero Juan Mérida, que en paz descanse, al compañero Juan Pablo, que también en paz descanse, y al compañero Pedro Quijano, que está aquí presente, como los precursores de donde nació la Confederación de Generales Culturales y Adultos Mayores, compañeros de campo. Y en ese orden de ideas, hubo alguien que tomó la estafeta, que asumió el compromiso de impulsar, promover y fortalecer un proyecto de una asociación civil que nos permitiera defendernos. Y pasaron casi 4 años de la Convención de Mérida, Yucatán, y que en su momento estuvo a cargo dirigiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, le jugó al nadar de muertito y no abonó mucho a la conformación de esta confederación. Pero hubo alguien que entendió, que visualizó perfectamente bien de qué se trataba esto, de las agresiones a los jubilados pensionados adultos mayores, y estrictamente apoyó fuerte, moral, social y con recursos del propio sindicato. Me refiero a aquel compañero que, llegando por primera vez a la Secretaría General del Sindicato Mexicano de Electricistas, nos dio el aliento, la fortaleza y el apoyo invaluable, extraordinario e inapreciable para poder conformar ese organismo de lucha. Le voy a pedir, si ustedes me lo permiten, hacer un paréntesis para decirle a nuestro compañero vicepresidente de esta confederación, tenga bien encontrar este pleno reconocimiento bien merecido a nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, que fue quien nos impulsó para crear la Confederación de Jubilados Pensionados Adultos Mayores. Bien, y bueno, como en toda lucha, como en toda organización, siempre habrá altas y bajas, siempre habrá altibajos, y siempre habrá agresiones, particularmente a la clase proletaria, a la clase obrera. Y así es como se actuó en octubre del 2009, en un decreto que se supone era para extinguir una empresa de participación estatal y cuyo objetivo central no era tanto la empresa,
sino poder disolver a una organización sindical que se había opuesto y se seguirá oponiendo a que nos manejen como les venga en gana estos neoliberales. Y precisamente ese decreto de extinción de luz y fuerza que avaló constitucionalmente la Corte Suprema para poder decir que se liquidaran a aquellos trabajadores y que desapareciese el sindicato. ¿Saben qué? Se encontraron a un hueso muy duro de roer. Se encontraron al Sindicato Mexicano de Electricistas con 16.599 que no se vendieron, que no se fueron con esperanza de una liquidación y con la promesa de un trabajo en CFE. Esta lucha ha sido ejemplar, compañeras y compañeros, y podemos decir que hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas, a través de 7 años de rica resistencia, de extraordinaria resistencia, está en la etapa de poder reinsertar a más de 14.000 trabajadores en sus trabajos dentro del ramo del sector eléctrico. Ahí hay que observar con mucha claridad, como se decía muy bien por el compañero Martín Esparza, hay un maridaje tremendo entre los poderes del Estado. El legislativo, el judicial y el ejecutivo son uno solo, y siempre actúan en consecuencia de los intereses de ellos, de su partido y de la clase pudiente, de la clase explotadora, a la que le sirven, a la que le tienen que pagar factura, pero no con su lana, no con sus derechos, sino con los derechos del pueblo. En esa situación podemos decir algo muy importante. Actualmente, la Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores, en su Comité Nacional, está compuesto por trabajadores jubilados del propio SME, del SUTER, de Teléfonos de México, del IMSS, del ISSSTE, de la UNTIC, de Mexicana y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Como se observa, no es una confederación que sea agandallada por nadie ni sujeta a determinada estrategia de alguna organización sindical. Es una organización que tiende a manifestar plenamente su concepto de alianza, en tanto que allá enfrente todos nosotros tenemos un enemigo muy poderoso que hay que vencer. Por eso es muy importante también reconocer a los esfuerzos que hacen compañeros de Baja California, de Sonora, de Nayarit, de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Oaxaca, Estado de México, Jalisco, Colima, Aguascalientes, compañeras y compañeros. El 25 de junio estuvimos en Tepic, en Nayarit, para recomponer el Comité Estatal de Nayarit de la Confederación, y así lo hicimos. Y el 28 de junio estuvimos en Baja California, creando, fundando allá en Baja California, con la participación de maestros del IMSS, del ISSSTE, de aviación, de los burócratas del Estado de Baja California, el Comité Estatal de la Confederación de Baja California. Es decir, estamos en la tarea de recomponer a aquellos comités estatales que hubo en la Confederación y que por distintas causas que no hubiera el caso de nombrar hoy, se debilitaron. Y se debilitaron porque hay implícito para la Confederación el debilitamiento, buscando debilitar y desaparecer al SME. Así podemos entonces decir que hemos hecho una actividad política muy importante, no solamente en el Distrito Federal, no solamente en divisiones forales del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino también, desde luego, en concurso con compañeros de otras instituciones y de otros estados de la República. ¿Qué nos espera? ¿En dónde estamos parados? Ya se ha citado aquí por el doctor Gustavo Leal y por el propio compañero Martín Esparza lo que están manejando y qué nos espera económicamente. Un presupuesto que nace mucho, con un recorte presupuestal de inicio de 239.000 millones de pesos. Un presupuesto que dice que las pensiones, particularmente de Pemex, CFE y empresas afines al Estado, o quienes ya desaparecimos como Ferrocarriles y Luz y Fuerza, asfixiamos el presupuesto.
y que somos los causantes de una crisis económica. ¿Cómo es posible culpar a los trabajadores jubilados de una crisis económica cuando ellos han construido una infraestructura para el desarrollo y el bienestar del país? Eso es una burrada, es una salvajada. Pero además, como somos caros, ya dijo Gustavo con mucha atención, las van a tener que pagar, nos dice que no es posible solamente que ahorremos más, del 6.5 al 18% de las AFORES, sino que toman prestada nuestra lana. ¿De dónde? De las 52 millones de cuentas individuales que hay, toman prestada nuestra lana para financiar proyectos privados. De esos 2.576.000 millones que hay en el fondo de ahorro de los trabajadores en las AFORES, quiero decirles a ustedes que cuando menos el 40-50% se toma para financiar proyectos privados que si son un fraude, que si no obedecen a una rentabilidad, se declaran pérdidas, pero las AFORES no pierden y los inversores tampoco pierden. ¿Saben qué? Nos anuncian las minusvalías de nuestros ahorros. Entonces hay que lograr más, somos una lástima, somos asfixiantes del presupuesto y además le tomamos la lana. Voy a dar un dato que va a causar cosquilla. Hay un déficit en las finanzas del país, de 132.000 millones de dólares. Si nosotros llevamos esos 132.000 millones de dólares al valor actual de nuestra moneda, con respecto al dólar, nos vamos a dar cuenta que va por allá de la cantidad de 2.600.000 millones de pesos. Acabo de dar un dato de las AFORES, 2.576.000. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pretenden hacer? Pretenden quitar estos ahorros para tapar el boquete financiero que le han hecho al país. De ese tamaño está, y no estoy inventando, son datos de ellos mismos, compañeras y compañeros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar fuerte. ¿Por qué? Porque no podemos ser tratados, ni los jubilados, ni los pensionados, ni los adultos mayores, y mucho menos los trabajadores, podemos ser tratados como ciudadanos de segunda o tercera clase. Esa es verdad. Un abogado que está defendiendo a un trabajador que tiene parálisis cerebral y que por lo tanto tiene un seguro de invalidez, acaba de rescatar unos documentos de GNP y de la MetLife de seguros de vida para los expresidentes y cuando ellos fallecen para sus familiares. ¿Saben de cuánto? Sasha Montenegro y Paloma Cordero, por la muerte de sus esposos, cobraron 22.187.000 pesos de seguro de vida. Y el doctor Eliseo Arteaga Nava, uno de los mejores constitucionalistas del país, dice: son anticonstitucionales los seguros de vida y por tanto debe de procederse en consecuencia para anularlos. Porque decir eso así a abuela pluma, pues le decía a cualquier cosa. ¿Por qué no entonces destapar toda la cloaca? ¿Y por qué no decir cuántas son las pensiones millonarias que se llevan los ministros de la Suprema Corte y los magistrados en el colegiados de circuito y los diputados que tienen servicios en el Congreso por distinto tiempo? ¿Por qué no decirlo? ¿Y por qué no decir que cada expresidente de la República, como Echeverría, Salinas, Cedillo, todos esos, tienen archimillonarias pensiones anuales, por ahí de los 50 millones de pesos? Entonces, ¿quieren modificar? Ok. Yo pienso que este Congreso debe tomar un acuerdo de rechazo contundente y anulación de las cuantiosísimas y millonarias pensiones para los expresidentes y para sus familiares. Y también debe anularse estos cuantiosísimos seguros de vida compañeros. Es un acuerdo que debemos de tomar en este Congreso. Así las cosas, aunado a esto que estamos mencionando de las pensiones, bien lo decía Gustavo Leal,
El asunto no solamente es contra los jubilados y pensionados, ni contra los adultos mayores. Las modificaciones que se pretenden a las pensiones y jubilaciones, la dilapidación y desmantelamiento de la seguridad social en México, no van dirigidas solamente a estos grupos de jubilados, van dirigidas a los trabajadores, porque tienen sus ahorros en las AFORES y porque tienen que ir al servicio médico en el IMSS, en el ISSSTE, etc. La lucha no es solamente de ellos, tenemos que concatenar la lucha de los jubilados, pensionados y los adultos mayores con la lucha de los trabajadores en activo y con la lucha de los ciudadanos que próximamente deberán tener empleo. Que por cierto, hay casi 10 millones de jóvenes que les dicen los niños que no tienen ni empleo ni tienen acceso a la educación. Pues ¿cómo van a tener acceso a la educación cuando en el recorte presupuestal le recortan 37,000 millones de pesos a la educación y 10,000 millones de pesos al sector salud? También obedece a una política y una estrategia establecida para correr a los profesores y evitarse el pago de las pensiones y el pago de las jubilaciones. Esa es toda una estrategia que, si nos dejamos, pues nos va a funcionar. Pero nosotros estamos plenamente conscientes que todavía, aunque tenemos edad, más de 60 años o menos, y que tenemos la piel ajada, todavía estamos conscientes de que podemos luchar, que tenemos el suficiente corazón para no dejarnos golpear, para no dejarnos arrebatar lo que es nuestro, compañeras y compañeros. Esa es una realidad que tenemos que poner aquí en la mesa. Por eso mismo, para concluir, este Congreso debe de adoptar algunos acuerdos, debe de hacer para sí algunos acuerdos. Primero, que podamos asistir al próximo Congreso de la nueva Central de Trabajadores para enero próximo, si mal no escuché, que pueda asistir de manera oficial, por acuerdo del Congreso, en la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que podamos asistir en un acuerdo. El otro es, compañeras y compañeros, las AFORES son leoninas, abusivas, se exceden, a ciencia y paciencia de los gobernantes. Por eso ya tenemos en nuestras manos lo que aquí hemos platicado y puedo decirles a ustedes que vamos a presentar en próximos días en una talacha de todos, no nada más de la Confederación, en diferentes estados de la República y aquí. Vamos a presentar esto, que es una iniciativa de ley ciudadana para derogar la ley del Fondo de Retiro de los Trabajadores y para derogar la ley de las AFORES. Pero, como es una iniciativa de ley ciudadana, no vamos a ir 300 o 400, a llevarlas al Congreso de la Unión. Primero tenemos que hacer una talacha. Y la talacha es, a partir de hoy, empezar a recabar firmas, cuando menos 130,000, para que se le dé entrada al Congreso de la iniciativa ciudadana. Entonces, yo creo que todos nos debemos de poner las pilas, ¿verdad? Y empezar a recabar. No solamente tiene que firmar el ciudadano jubilado o pensionado, porque esto es un problema general. Y por tanto tenemos que hacer esa batalla. Vamos a buscar derogar esa ley para crear un Instituto Nacional Político manejado desde nosotros mismos, pero con la situación de que el gobierno, el Estado, sea garante de esos recursos. ¿Sí me explico? Sí, porque puede haber rivales, ¿no? Que puedan agenciarse la lana y el Estado hace como querer a la Virgen, ¿no? Aquí no, tú eres el garante y tú me tienes que responder de estos recursos, compañeras y compañeros. Pero aparejado a ello, vamos a introducir también algo que es interesantísimo para el propio fin, una auditoría ciudadana vinculatoria. Quiere decir que nos entreguen cuentas de nuestra lana y dónde lo invierten, ¿no? Y aquellos que se hayan pasado de listos, ¡tambo! No, perdón, nada más ¡tambo! Regresa la lana que te llevaste. Esa es la idea.
de dar suerte, compañeras y compañeros, que junto con ello está otra práctica que debemos de utilizar. En esta iniciativa de ley debemos de insertar que no puedan manejarse nuestros recursos como se les venga en gana, que se aplique un artículo, varios artículos de ley, en donde se le permita al trabajador, al jubilado, al pensionado, decidir dónde invertir sus recursos, que no los maneje la administrativa privada, porque son gandallas, se llevan nuestra lana. ¿Y saben por qué? Porque hoy en México está floreciendo, a partir de la reforma laboral, ya no hay contrataciones colectivas, entonces han obligado a los trabajadores estas situaciones neoliberales a que se vayan conformando sociedades cooperativas, por cierto, muy ejemplares algunas de ellas. Aquí está compañero representante de la cooperativa Pascual, bienvenido compañero de la cooperativa Pascual, ¿no? Los compañeros de la cooperativa Letrado. Entonces los trabajadores podrán saber invertir en procesos productivos que son patrimonio de los propios trabajadores. Es decir, no dejarles a aquellos que pueden invertir en lo que se les venda. Esa iniciativa de que podamos invertir donde nos venga en gana, compañeras y compañeros, donde tengamos utilidades. Asimismo, nosotros ya como jubilados hemos sido causantes de impuestos durante 25, 30, 35 años, ¿o no? Pues entonces vamos a luchar porque ya las jubilaciones y pensiones, independientemente de lo que dice la Corte, ya no seamos sujetos de pagar impuestos. Ya los pagamos durante 25 o 30 años y tenemos que luchar para poder resarcir nuestra propia economía, compañeras y compañeros. Y la otra, que no nos engañen, hombre. La pensión universal obedece a 580 pesos mensuales hoy. Dentro de 2 años va a obedecer a 1092. Es lo mismo, ¿eh? No ha llegado a valor presente y es lo mismo. Es insultante la pensión universal. Hay que luchar por una pensión universal digna, decorosa, que procure bienestar a los jubilados y pensionados del país y a los adultos mayores, que por cierto no tienen protección alguna, y que nos da mucho coraje, mucho arrebato, que este Estado tenga a los ancianos de 55, 60, 65, 70, etc. años en las calles, dentro de los carros, ¿no? Limpiando parabrisas, limpiando coches, limpiando no sé qué, arriesgándose para poder llevar el sustento a su casa, para poderse mantener. Entonces hay que luchar por una pensión digna, compañeras y compañeros. Y finalmente se llevó a cabo en San José de Costa Rica la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Se tomaron acuerdos muy importantes y el gobierno se ha hecho tonto, se ha hecho como que la Virgen le habla, como que se va a patear un bote y no los ha firmado. Estamos demandando, y lo vamos a hacer en un posicionamiento político, estamos demandando que el gobierno mexicano, que el Estado mexicano firme y adopte los convenios, los acuerdos que se firmaron en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica. Ya es todo suave que nos vean como ciudadanos de segundo o de tercero. Y finalmente, compañeras y compañeros, la Confederación de Jubilados y Pensionados ha venido convocando a la unidad. Hemos hecho esfuerzos, todos, pero no han bastado, no han sido suficientes. Por tanto, desde aquí, de la manera más simple, de la manera más fraterna, de la manera más responsable, convocamos en este Congreso a los compañeros jubilados y pensionados de la CENTE, del IMSS, del ISSSTE, de la ONTIP, de telefonistas, de petroleros, de electricistas de SUTER, ¿verdad? De todos los ámbitos, compañeras y compañeros, a crear lo que ya se ha señalado por aquí y que me parece que es la tarea inmediata a llevar, un frente de frentes amplio, territorialmente general en nuestro país, porque no nos vamos a dejar. Antes que cualquier otra cosa, el gobierno le tiene miedo a la unidad de los trabajadores, le tiene miedo a la unidad del pueblo, y esta es la tarea inmediata. Tenemos que organizarnos, tenemos que articularnos y presionarnos juntos. Vamos a poder librar a este gran país de grandes recursos económicos, sociales y humanos, de la gavilla de ladrones que se han enquistado en el poder. Vamos a poder decir que resurge nuevamente el pueblo de México
Mantente alerta a nuestra transmisión.